Los 4 ojos del comandante se abrieron de par en par al ver la señal de socorro en la pantalla principal de la estación de monitoreo galáctico. El mensaje era rudimentario, transmitido en ondas de radio primitivas que la mayoría de las especies civilizadas habían abandonado hacía millones de siglos. Sin embargo, algo en él le erizaba la piel. «¿Qué sucede, comandante?», preguntó la teniente Bass, con su delicada antena moviéndose nerviosamente mientras estudiaba las lecturas. «Una llamada de socorro del tercer planeta del sistema Saúl», respondió Sactaa, con una voz apenas superior a un susurro. «La especie de allí se autodenomina humana». El puente quedó en silencio. Todos en la Federación Galáctica sabían de Alma 3, aunque rara vez se hablaba de él en público. El planeta estaba clasificado como un mundo mortal de clase 12, uno de los entornos más hostiles conocidos. La mayoría de los científicos creen que allí no podría evolucionar nada inteligente. El mensaje en sí era simple, transmitido en secuencias matemáticas básicas seguidas de imágenes rudimentarias. Mostraba su planeta bajo ataque por algún tipo de fuerza mecánica. Ciudades en llamas, gente huyendo, una súplica desesperada de ayuda de cualquiera que escuchara entre las estrellas. «Señor, ¿deberíamos informar de esto al Consejo de la Federación?», preguntó Bass. Sector dudó. La Federación tenía estrictas políticas de no interferencia con las especies primitivas. Pero algo en las imágenes lo inquietó profundamente. Las máquinas atacantes le resultaban familiares, aunque no recordaba dónde había visto diseños similares. «Realicen un análisis profundo de la fuerza atacante», ordenó. «Quiero saber qué estamos viendo». Las computadoras avanzadas de la estación trabajaron durante varios minutos, analizando cada píxel de las imágenes transmitidas. Cuando aparecieron los resultados, a Sactaa se le heló la sangre. El comandante Bass susurró: «Estos coinciden con los drones de batalla corbanianos, pero eso es imposible. Los corbanianos fueron exterminados hace 3000 años. Los corbanianos habían sido el mayor enemigo de la Federación, una raza de seres que se transformaron en máquinas en busca del orden perfecto. Conquistaron docenas de mundos antes de que la Federación finalmente destruyera su último bastión. O eso creían todos. O alguien encontró su tecnología», dijo Sa con gravedad, «o algunos sobrevivieron». Como respondiendo a sus palabras, llegó otra transmisión. Esta era diferente. En lugar de la desesperada súplica humana, era una fría voz mecánica hablando en un antiguo corbaniano. «Entidades biológicas de Alma 3. Su resistencia es inútil. Sométense a la conversión o enfréntense a la extinción. Sus armas primitivas no pueden hacernos daño. Somos la perfección encarnada». La transmisión se cortó, dejando el puente en un silencio atónito. «Comandante», dijo Bass con voz temblorosa. «Si los corbanianos han regresado y están usando la Tierra como campo de pruebas, se extenderán a otros mundos una vez que hayan terminado allí. Completó su pensamiento. «Tenemos que advertir a la Federación». Pero incluso mientras hablaba, Sa sabía cómo respondería el Consejo. La Tierra estaba demasiado lejos del espacio de la Federación, y los humanos no eran miembros. El Consejo debatiría durante meses mientras una especie entera moría. «Señor, hay algo más», informó en Encril desde la estación de comunicaciones. «Estoy detectando lecturas masivas de energía del sistema Saúl. Sea lo que sea que esté sucediendo allí, está aumentando rápidamente». En la pantalla principal, comenzaron a aparecer nuevas imágenes. No provenían de la señal de socorro humana original. Alguien o algo más estaba transmitiendo desde la Tierra. Las imágenes mostraban humanos luchando contra las máquinas, pero no como lo haría cualquier especie civilizada. En lugar de formaciones militares organizadas, mostraban pequeños grupos usando explosivos químicos primitivos con efectos devastadores. Vieron a humanos lanzándose contra máquinas 10 veces más grandes que ellos sin dudarlo. Vieron a humanos improvisar armas con maquinaria agrícola y vehículos civiles. «Por las 7 lunas», susurró el teniente Bass.
En realidad están luchando contra los drones de combate corbanianos. Lo que perturbó aún más a la tripulación del puente era lo efectivos que parecían ser los humanos. Estos seres primitivos, con armas que ni siquiera arañarían la armadura moderna de la Federación, estaban destruyendo de alguna manera máquinas que una vez aterrorizaron la galaxia. «Comandante, mire esto», gritó Krill. «Leo explosiones masivas en todo el planeta. Los humanos están usando algún tipo de armas de reacción química. Las señales de energía son desorbitadas». En la pantalla, observaban un asentamiento humano donde los habitantes se habían rodeado de explosivos químicos enterrados. Cuando los drones corbanianos se acercaron, los humanos detonaron todo a la vez, creando un cráter visible desde la órbita. La explosión fue lo suficientemente potente como para vaporizar todo a varios kilómetros a la redonda. «Destruyeron su propio asentamiento solo para eliminar al enemigo», dijo Buzz con incredulidad. «¿Qué clase de especie hace eso?» «Una desesperada», respondió Sea. Pero en secreto, se preguntaba si habría algo más. La pantalla táctica mostraba que no se trataba de un incidente aislado. En todo el planeta, los humanos usaban tácticas similares. Ataques suicidas, explosiones masivas, armas químicas que violaban todas las convenciones de la guerra civilizada. Se escuchó otra transmisión, esta vez de los humanos. La voz era áspera, hablando en un estándar de la Federación roto que alguien obviamente había aprendido de transmisiones interceptadas. «Soy la general Sarah Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Si alguien puede oír esto, necesitamos ayuda inmediata. Enemigos desconocidos han invadido nuestro mundo. Los estamos conteniendo, pero nuestras pérdidas son graves. Repito, esta es una llamada de socorro a cualquier fuerza amiga en la galaxia». La transmisión incluía datos tácticos que hicieron estremecer a Sactaa. Los humanos llevaban luchando solo 6 días, pero ya habían destruido casi el 40% de la fuerza invasora. El coste en vidas humanas era asombroso, pero seguían luchando. «Comandante, tenemos que hacer algo», suplicó Buzz. «Si los corbanianos han vuelto, la Tierra podría ser nuestra única advertencia». Secta miró fijamente la pantalla táctica. En todos sus años de servicio, nunca había visto nada parecido a lo que estaba ocurriendo en la Tierra. Una especie primitiva se las arreglaba para defenderse de la tecnología que una vez había doblegado a la galaxia. «Ponga rumbo a la Tierra», ordenó de repente. «A toda velocidad». «Señor, eso nos llevará fuera del espacio de la Federación. No tenemos autorización. Asumo la responsabilidad». Saka la interrumpió. «Si los corbanianos han vuelto, todo ha cambiado. Y si estos humanos pueden luchar contra ellos, quizá necesitemos ver qué tipo de especie vive en un mundo muerto». Cuando la estación de monitoreo cambió de rumbo, Sea no pudo evitar la sensación de que se dirigían hacia algo que cambiaría la galaxia para siempre. El desesperado sos de la Tierra estaba a punto de traer ayuda, pero quizás no la clase de ayuda que nadie esperaba. El viaje a la Tierra tomó 18 horas a máxima velocidad, y con cada hora que pasaba, las transmisiones del sistema Saúl se volvían más inquietantes. El comandante Sa se encontraba en el puente, observando imágenes en tiempo real de humanos haciendo cosas que desafiaban todos los principios de la guerra civilizada. «Comandante, necesita ver esto», gritó la teniente Buzz, con la voz tensa por la incredulidad. Los humanos acababan de derrumbar una cordillera entera. La pantalla táctica mostraba una cadena montañosa donde las fuerzas corbanianas habían establecido una fortaleza. Los humanos, de alguna manera, habían provocado un evento sísmico masivo, sepultando miles de drones enemigos bajo miles de millones de toneladas de roca. La lectura de energía sugería que habían usado algún tipo de detonación nuclear controlada en las profundidades del subsuelo. «Están usando armas que podrían destruir su propio planeta». Ensign Krill observó cómo su habitual calma se resquebrajaba. ¿Qué clase de especie tiene acceso a tal poder destructivo? Antes de que nadie pudiera responder,
llegó una nueva transmisión. A través de... Esta vez era una transmisión de video en vivo que mostraba a un líder militar humano dirigiéndose a lo que parecía ser un consejo global. Ciudadanos de la Tierra, dijo el hombre con una voz que denotaba absoluta autoridad a pesar del agotamiento en sus ojos. El enemigo se ha adaptado a nuestras tácticas convencionales. Con efecto inmediato, se levantan todas las restricciones sobre armas nucleares, químicas y biológicas. Cada recurso, cada arma, cada vida está comprometida en esta lucha. No nos rendimos. No nos retiramos. Les hacemos pagar por cada centímetro de nuestro mundo. La transmisión terminó, dejando a la tripulación del puente en un silencio atónito. Acaban de autorizar el uso de armas destructoras de planetas en su propio mundo. Bash susurró. Para luchar contra un enemigo que conocen desde hace menos de una semana. Sakta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En toda la historia de la Federación, ninguna especie había estado tan desesperada como para arriesgarse a la extinción planetaria antes que rendirse. Estos humanos parecen considerarlo una opción táctica razonable. Señor, estamos recibiendo nueva información de la Tierra. Krill informó, los humanos han aplicado ingeniería inversa a la tecnología corbaniana capturada. Están construyendo sus propios drones de batalla. Las imágenes que siguieron fueron aterradoras por su ingenio. Ingenieros humanos habían desarmado máquinas corbanianas, y de alguna manera, mejorado diseños que la raza mecánica había tardado milenios en perfeccionar. Pero las versiones humanas eran diferentes. Mientras que los drones corbanianos eran precisos y eficientes, los drones humanos eran brutales e impredecibles. Un video mostraba un dron construido por humanos, diseñado para embestir unidades enemigas mientras portaba una ojiva de fusión. Otro mostraba drones que liberaban nubes de lo que parecían ser virus de plaga armados. Un tercer tipo parecía diseñado únicamente para causar el máximo daño psicológico, transmitiendo grabaciones de gritos de guerra humanos mientras desplegaban armas que literalmente derretían la armadura enemiga. Han convertido su propia tecnología en algo que los corbanianos jamás imaginaron. Sa murmuró. No solo están luchando contra el enemigo, lo están traumatizando. Como para demostrarlo, interceptaron una transmisión corbaniana. Por primera vez en la historia registrada, las voces mecánicas parecían inseguras. Esta especie no se ajusta a los parámetros esperados, informó la transmisión. Emplean armas que violan todos los protocolos lógicos. Sus tácticas sugieren un total desprecio por la autopreservación. Recomienden la retirada inmediata y una reevaluación. La respuesta provino de lo que parecía ser una nave de mando corbaniana. La retirada es inaceptable. No se puede permitir que estos primitivos sobrevivan. No se debe permitir que sus métodos se propaguen. Iniciar protocolo final. ¿Protocolo final?, preguntó Bass. ¿Qué significa eso? Obtuvieron la respuesta minutos después cuando aparecieron lecturas masivas de energía en todo el sistema Saúl. Los corbanianos traían sus armas destructoras de planetas. Enormes construcciones diseñadas para reducir los mundos a sus átomos. Comandante, los humanos están recibiendo los mismos datos que nosotros, informó Krill. Saben lo que se avecina. En pantalla, vieron a los líderes humanos reaccionar ante la noticia de que su planeta sería destruido en cuestión de horas. En lugar de pánico o desesperación, los humanos parecen estar aún más decididos. Si quieren jugar con destructores de planetas, anunció el general Chen en una transmisión global. Entonces mostrémosles lo que realmente puede hacer un mundo muerto. Lo que siguió fue la operación militar más descabellada que SEA había presenciado. Los humanos comenzaron a cargar sus armas nucleares más grandes en naves espaciales improvisadas, construidas con cualquier material que encontraran. Naves civiles, naves militares e incluso cargueros se convirtieron en sistemas vectores de armas de destrucción masiva. Planeaban embestir las naves destructoras de planetas. Bass se dio cuenta de que iban a lanzarles armas nucleares directamente. Pero eso no fue lo más impactante.
A medida que la flota humana improvisada se dirigía hacia las superarmas corbanianas, el planeta mismo comenzó a cambiar. Se abrieron instalaciones subterráneas por toda la Tierra, revelando sistemas de armas que claramente no habían sido construidos para luchar contra otros humanos. «Esos son cañones de defensa planetaria», dijo Sa con asombro. Construyeron cañones de defensa planetaria mientras libraban una guerra terrestre. Las armas que emergieron de la superficie terrestre eran enormes. Cada una capaz de lanzar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Pero en lugar de disparar munición convencional, lanzaron lo que parecían ser ojivas de materia comprimida capaces de atravesar cualquier blindaje conocido. «Comandante, estoy leyendo señales de energía imposibles de la superficie terrestre», informó Krill con voz temblorosa. «No solo están utilizando los recursos de su planeta. Están usando el propio planeta como arma». La pantalla táctica mostraba a ingenieros humanos redirigiendo las fuerzas tectónicas para crear lanzadores electromagnéticos masivos. Literalmente, utilizaban la actividad geológica de su mundo para alimentar sistemas de armas. Los volcanes se estaban convirtiendo en cañones de energía dirigida. Las corrientes oceánicas estaban siendo armadas para alimentar enormes cañones de riel por todos los dioses antiguos. Bosch respiró. Están convirtiendo todo su mundo mortal en una fortaleza. Mientras la nave de secta se acercaba al límite exterior del sistema Saúl, pudieron ver la batalla desarrollándose en tiempo real. Naves suicidas humanas se estrellaban contra los destructores de planetas corbanianos, creando explosiones visibles a años luz de distancia. Las armas de la superficie terrestre disparaban continuamente, llenando el espacio con proyectiles que se movían a velocidades que las hacían casi imposibles de interceptar. Pero lo más inquietante de todo eran los propios humanos. Todas las transmisiones mostraban lo mismo. Una especie que había aceptado la posibilidad de la extinción, pero se negaba a irse en silencio. Luchaban con una ferocidad que parecía asustar de verdad a sus enemigos mecánicos. «Comandante, nos llaman», Krill anunció. «Viene de la Tierra». La transmisión recibida fue clara a pesar del caos que rodeaba el planeta. Mostraba a la general Chen con su uniforme rasgado y sangre en el rostro, hablándoles directamente. «Nave desconocida, aquí el Comando de Defensa de la Tierra. No sabemos quién es, pero si está aquí para ayudar, nos vendría bien. Si está aquí para vernos morir, quizá le convenga mantener las distancias. Estamos a punto de hacer algo que probablemente dejará todo este sistema inhabitable por un tiempo». La transmisión se cortó, dejando a Sea mirando la pantalla táctica. Los humanos no solo luchaban por su supervivencia. Se preparaban para hacer algo que, en el mejor de los casos, haría que su victoria fuera peligrosa. «Pongan la condición en rojo», ordenó. «Y prepárense para lo que sea que estos mortales estén a punto de desatar». La nave del comandante se llegó al límite del sistema solar justo cuando la Tierra comenzaba su última táctica. Lo que vio a través de las ventanas desafiaba todas las leyes de la física y el sentido común que jamás había aprendido. El planeta Tierra brillaba, no por incendios ni explosiones, sino por una especie de campo de energía rodeaba el mundo entero. El campo pulsaba con colores que dolían al mirarlo directamente, y las lecturas de energía eran tan intensas que los sensores de su nave se apagaban constantemente para evitar una sobrecarga. «Comandante, estoy detectando anomalías gravitacionales masivas», informó en Krill con la voz tensa por el miedo. «Los humanos están manipulando de alguna manera la gravedad de su planeta». Bueno, en la pantalla principal, vieron cómo trozos de la luna de la Tierra comenzaban a desprenderse y a acelerar hacia la flota corbaniana. Pero no eran fragmentos aleatorios. Los humanos habían convertido su satélite en un enorme sistema de armas cinéticas, lanzando proyectiles guiados del tamaño de montañas contra sus enemigos. «Están usando su propia luna como munición», susurró el teniente Bass con incredulidad. Pero eso fue solo el principio. Mientras observaban, los humanos activaron algo que le heló la sangre a Sea.
En las profundidades de la superficie de la Tierra, máquinas antiguas comenzaron a despertar. Máquinas que claramente habían sido construidas mucho antes del comienzo de esta guerra. Comandante, esas señales de energía, dijo Krill con voz temblorosa, coinciden con los diseños teóricos de los motores de manipulación estelar. Pero eso es imposible. Ninguna especie construye ese tipo de armas. La exhibición táctica mostró una verdad que ninguno de ellos quería aceptar. Los humanos no solo habían construido defensas planetarias durante su guerra de una semana contra los corbanianos. Se habían estado preparando para algo así durante décadas, posiblemente siglos. Todo el sistema de almas se había convertido en un arma masiva. Han estado esperando esto, comprendió Sa. Sabían que alguien vendría por ellos eventualmente. Como respondiendo a sus palabras, llegó otra transmisión de la Tierra. Esta vez no era el general Chen. La voz era más vieja, más tranquila, y hablaba con la autoridad de alguien que había estado planeando este momento durante mucho tiempo. Atención, fuerzas corbanianas. Les habla la doctora Elena Vázquez, directora de la Iniciativa de Defensa Terara. Cometieron un grave error de juicio. Asumieron que éramos una especie primitiva porque usamos tecnología rudimentaria. Se equivocaron. Usamos tecnología rudimentaria porque vivimos en un mundo que destruye cualquier cosa más delicada. La transmisión incluía especificaciones técnicas que, la formación en ingeniería de Z protesta a gritos. Los humanos habían construido armas con principios que deberían haber sido imposibles. Habían creado reactores de fusión que operaban en condiciones que destruirían instantáneamente cualquier tecnología convencional. Habían aprovechado el campo magnético de su planeta como fuente de energía para armas capaces de partir lunas por la mitad. Verán, continuó el doctor Vázquez, nos hemos estado preparando para recibir visitantes durante más de 300 años. Desde que detectamos por primera vez señales artificiales de otros sistemas estelares, sabíamos que alguien nos detectaría. Y sabíamos que cualquiera que viniera aquí sería amistoso o tendría que ser destruido. La respuesta corbaniana fue inmediata y aterradora. Las armas destructoras de planetas que habían estado conteniendo a la humanidad abrieron fuego simultáneamente, enviando rayos de energía hacia la Tierra que podrían haber vaporizado cualquier mundo normal en segundos. El rayo impactó el campo energético de la Tierra y simplemente se detuvo. Imposible, susurró Vaz. Nada puede detener un rayo destructor de planetas. Pero los humanos habían hecho más que simplemente detener el ataque. El campo energético alrededor de la Tierra comenzó a latir más rápido. Y de repente, los rayos destructores de planetas invirtieron su dirección, impactando las naves corbanianas que los habían disparado. Están usando algún tipo de campo de reflexión, dijo Sa con asombro. Pero los requisitos de energía, su respuesta llegó cuando el campo energético de la Tierra se expandió repentinamente, revelando la verdad detrás de la imposible defensa de la humanidad. Todo el sistema solar se había convertido en un enorme sistema colector. Cada planeta, cada asteroide, cada pieza de basura espacial había sido equipada con colectores de energía que devolvían energía a la Tierra. Convirtieron todo su sistema estelar en una central eléctrica, decía Krill semanalmente, solo para construir una defensa que pudiera reflejar armas destructoras de planetas. Pero los humanos no habían terminado. Mientras los rayos reflejados destruían varias naves corbanianas, la Tierra comenzó a hacer algo que violaba todos los principios de la mecánica estelar. El planeta empezó a moverse. No orbitaba, no rotaba, sino que se movía. El mundo entero cambiaba de posición en el espacio, acelerando hacia la flota corbaniana a velocidades que deberían haberla destrozado por la fuerza gravitacional. Comandante, la Tierra está generando su propio campo gravitatorio, informó Vaz con voz apenas audible. No solo están moviendo su planeta, lo están convirtiendo en un proyectil. Las implicaciones golpearon a Sea como un golpe físico. Los humanos no solo estaban defendiendo su mundo, lo estaban armando.
Habían convertido todo su planeta en un arma cinética capaz de destruir cualquier cosa a su paso. «Atención, naves», volvió a oírse la voz del Dr. Vázquez. «Tienen 30 minutos para retirarse de este sistema. Después de eso, no podemos garantizar su seguridad. Estamos a punto de demostrar por qué atacar un mundo muerto es el peor error que cualquier especie puede cometer». La flota corbaniana comenzó a retirarse, pero ya era demasiado tarde. La Tierra continuó acelerando, y a medida que se desplazaba, empezó a arrastrar consigo otros objetos del sistema. Marte, Júpiter e incluso los planetas exteriores comenzaron a desviarse de sus órbitas. Todos se movían en perfecta formación hacia la flota enemiga que huía. «Van a estrellar un sistema estelar entero contra la flota corbaniana», dijo Sa con una voz que sonaba como la de otra persona. Pero ni siquiera eso era lo más aterrador. A medida que la Tierra aceleraba, el campo de energía a su alrededor comenzó a cambiar. En lugar de los colores caóticos de antes, ahora mostraba una esfera perfecta de luz blanca pura que dolía a la vista. «Comandante, estoy leyendo señales de energía que coinciden con los modelos teóricos de colapso estelar controlado». Krill informó: «No solo están moviendo su planeta. Lo están convirtiendo en una estrella en miniatura. Los humanos habían hecho lo imposible. Habían convertido en armas la formación estelar misma. Si su planeta impactara contra algo mientras generaba ese tipo de energía, provocaría una explosión que podría esterilizar media galaxia». «Sáquenos de aquí», ordenó Sa. «Máxima velocidad de emergencia y envíe una transmisión prioritaria al comando de la Federación. Dígales que los humanos ya no piden ayuda». Mientras su nave huía del sistema Saúl, Sa observó la pantalla táctica que mostraba a la Tierra persiguiendo a la flota corbaniana como un ángel vengador. El planeta se movía por el espacio, arrastrando mundos más pequeños tras él. Todos brillaban con la misma luz terrible. «Señor», preguntó Vaz en voz baja, «¿qué vamos a decirle a la Federación?». Sea miró la pantalla un buen rato antes de responder. «Vamos a decirles que enviamos ayuda a una especie primitiva bajo ataque. En cambio, descubrimos que la especie que envió la llamada de socorro no pedía rescate. Nos advertían de que estaban a punto de convertirse en la fuerza más peligrosa de la galaxia. Tras ellos, el sistema Saúl continuaba su persecución imposible de la flota corbaniana. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, otras especies comenzaban a recibir nuevas transmisiones de la Tierra. Esta vez no eran llamadas de socorro, sino invitaciones. 3 días después de que el sistema Saúl comenzara su persecución imposible, el comandante Sea recibió una transmisión urgente del comando de la Federación. El mensaje era breve y aterrador. «Regresen al espacio de la Federación inmediatamente. No se enfrenten a las fuerzas humanas bajo ninguna circunstancia». Se convocó una sesión de emergencia del Consejo. Pero Sa no podía irse. Todavía no. Algo estaba sucediendo que desafiaba todos los principios de la guerra, la física y el sentido común. La Tierra había perseguido a la flota corbaniana a través de 17 sistemas estelares, dejando un rastro de destrucción visible a cientos de años luz de distancia. «Comandante, transmisión entrante de la flota humana», anunció el teniente Vaz. «Está dirigida específicamente a nosotros». El rostro que apareció en la pantalla era el de la doctora Vázquez, pero ahora tenía un aspecto diferente. Sus ojos transmitían un conocimiento que parecía antiguo, y al hablar, sus palabras tenían la fuerza de una autoridad absoluta. «Comandante Sea de la estación de monitoreo de la Federación, le pido disculpas por la demora en contactarlo directamente. Hemos estado bastante ocupados atendiendo a nuestros invitados no invitados». Tras ella, la pantalla mostraba la Tierra suspendida en el espacio como un sol en miniatura, rodeada por los demás planetas de la formación solar. El campo de energía que rodeaba el mundo natal humano pulsaba constantemente, cada pulso enviando ondas de poder a través del tejido del espacio. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Sa, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. «La doctora
Vázquez sonrió, y no era una sonrisa del todo humana. Comandante, hemos estado monitoreando las comunicaciones de la Federación durante más de 2 siglos. Sabemos mucho más sobre su civilización de lo que su consejo consideraría aceptable. De hecho, sabemos cosas sobre su especie que sus propios científicos aún no han descubierto. Señaló algo fuera de pantalla y la transmisión cambió para mostrar a técnicos humanos trabajando con una tecnología que hasta le dolía la cabeza de solo mirarla. Las máquinas que construían parecían plegarse sobre sí mismas. Existían en más dimensiones de las que deberían haber sido posibles. Verá, comandante, vivir en un mundo mortal te enseña cosas que las especies pacíficas nunca aprenden. Te enseña que el universo es hostil, que la supervivencia requiere preparación y que a veces la mejor defensa es volverse tan peligroso que nadie se atreva a atacarte. ¿Qué eres?, susurró Vaz. Somos lo que sucede cuando una especie inteligente evoluciona en un planeta que intenta matarlos a diario, respondió el doctor Vázquez. Somos lo que surge cuando cada desastre natural, cada enfermedad, cada peligro ambiental obliga a una especie a fortalecerse o morir. Somos lo que emerge cuando un mundo no permite el lujo de una evolución pacífica. La transmisión cambió de nuevo, mostrando asentamientos humanos que existían en entornos que habrían sido instantáneamente letales para cualquier especie de la Federación. Ciudades construidas dentro de volcanes activos, colonias en el fondo del océano donde la presión aplastaría cualquier tecnología normal, comunidades en páramos árticos donde el frío por sí solo congelaría la mayoría de las formas de vida conocidas. No construimos estos asentamientos durante la guerra, comandante. Llevamos miles de años viviendo en estas condiciones. Lo que ustedes llaman un mundo mortal, nosotros lo llamamos hogar. Se sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la nave. No solo están defendiendo su mundo, nos están mostrando de lo que son capaces. Exactamente, dijo el doctor Vázquez con aprobación. Los corbanianos cometieron un error fundamental. Asumieron que, por usar tecnología primitiva, somos primitivos. No entendieron que usamos tecnología simple porque cualquier cosa más compleja es destruida por nuestro entorno. Así que aprendimos. Construir cosas que funcionen en condiciones imposibles. La pantalla táctica se actualizó, mostrando la posición actual de la Tierra y su flota de planetas perseguidores. Habían acorralado a las fuerzas corbanianas en un sistema inactivo donde antiguas supernovas no habían dejado más que radiación y escombros. Aquí termina todo, anunció el doctor Vázquez. Los hemos llevado tan lejos como pretendíamos. Ahora viene la demostración final. ¿Demostración de qué?, preguntó Sa, aunque una parte de él ya lo sabía. De por qué enviar una llamada de socorro a la galaxia fue el peor error que los corbanianos jamás cometieron. La transmisión terminó, dejando a la tripulación del puente de Sactaa con la mirada perdida. A su alrededor, sensores de largo alcance comenzaron a detectar enormes acumulaciones de energía en todo el sistema inactivo donde estaba a punto de producirse la confrontación final. Comandante, estamos recibiendo datos de la zona de batalla. Enkril informó, los humanos lo están transmitiendo todo. Quieren que veamos esto. Lo que vieron redefinió su comprensión de la guerra. La Tierra se había posicionado en el centro del sistema. Con los demás planetas dispuestos en un complejo patrón geométrico a su alrededor, el campo de energía que rodeaba el mundo natal humano comenzó a latir en sincronía con campos similares alrededor de Marte, Júpiter y los demás mundos. Están creando un patrón de resonancia, se dio cuenta Vos. ¿Pero para qué? Su respuesta llegó cuando el espacio entre los planetas comenzó a torcerse. La realidad misma pareció doblarse mientras la flota humana activaba la tecnología imposible que habían construido. El tejido del espacio-tiempo se onduló como el agua. Y en el centro de la perturbación, algo nuevo comenzó a formarse. Comandante, estoy detectando anomalías gravitacionales que no deberían existir, dijo Krill con la voz tensa por el miedo. Están creando un agujero negro artificial. Pero no era un agujero negro cualquiera.
A medida que los humanos alimentaban su sistema con más energía, la anomalía gravitacional comenzó a moverse, buscando por el espacio como un ser vivo. Buscó naves corbanianas con una precisión imposible, consumiéndolas una a una mientras dejaba todo lo demás intacto. «La están controlando», susurró Sea. «Han armado el colapso gravitacional controlado». La flota corbaniana, que había aterrorizado la galaxia durante milenios, simplemente dejó de existir. Naves capaces de resistir la destrucción de planetas. Las armas fueron desmanteladas a nivel atómico por las fuerzas gravitacionales dirigidas por los humanos, como un director de orquesta. Pero la demostración no había terminado. Mientras la última nave corbaniana se desvanecía en la singularidad artificial, los humanos hicieron algo que hizo que Sea cuestionara su propia cordura. Hicieron desaparecer el agujero negro. No colapsar, no desintegrarse, simplemente desvanecerse como si nunca hubiera existido. «Imposible», suspiró Vaz. «Nada puede destruir un agujero negro». Una nueva transmisión llegó de la doctora Vázquez. Su imagen aparecía contra el fondo de la Tierra flotando pacíficamente en el espacio como si nada hubiera sucedido. «Comandante Sea, por favor, transmita el siguiente mensaje a su Consejo de la Federación. La humanidad solicita formalmente la apertura de relaciones diplomáticas con la Federación Galáctica. Creemos que tenemos mucho que ofrecer en términos de tecnología defensiva y planificación estratégica». «¿Tecnología defensiva?», preguntaba Sa semanalmente. «Por supuesto. Todo lo que acaba de presenciar era puramente defensivo. Simplemente estábamos protegiendo nuestro hogar de una invasión. Disponemos de tecnología mucho más impresionante para operaciones ofensivas reales». La doctora Vázquez hizo una pausa y su sonrisa se tornó depredadora. «También queríamos agradecerle por informarnos sobre la existencia de los supervivientes corbanianos. Los hemos estado buscando durante bastante tiempo. Verá, encontramos algunas de sus antiguas bases en nuestro sistema solar exterior hace décadas. Hemos estado aplicando ingeniería inversa a su tecnología y preparándonos para su eventual regreso». «¿Sabía que venían?», preguntó Vaz. «Los hemos estado esperando durante 50 años. La llamada de socorro no fue un grito de auxilio, comandante. Fue un cebo. Las implicaciones golpearon a Sactaa como un golpe físico. Los humanos no se habían sorprendido por el ataque corbaniano. Lo habían estado esperando. Toda la guerra, la lucha desesperada por la supervivencia, la imposible victoria de último minuto, todo había sido planeado. La pregunta ahora», continuó la doctora Vázquez, «es si la Federación desea establecer relaciones pacíficas con la humanidad o si usted prefiere ser tratado como una amenaza potencial». Al terminar su transmisión, Saka contempló la pantalla táctica que mostraba la Tierra y su flota de planetas armados, iniciando su viaje de regreso al sistema solar. Comprendió que todo había cambiado. La galaxia ahora albergaba una especie capaz de mover planetas, controlar agujeros negros y considerar las leyes de la física como sugerencias, no como reglas absolutas. Y acababan de autoinvitarse a unirse a la civilización galáctica. Las cámaras del Consejo de la Federación nunca habían presenciado semejante caos. Representantes de 400 especies discutían, gritaban y exigían acción mientras el comandante Sa, de pie en el podio central, intentaba explicar lo que había presenciado en el sistema Saúl. «Nos está diciendo», dijo el consejero Rex, con su forma cristalina parpadeando de agitación, «que esta especie primitiva destruyó toda la flota de resurgimiento corbaniana usando su propio planeta como arma». «No solo su planeta», respondió Sector con voz firme a pesar del cansancio en sus ojos. «Todo su sistema estelar. Han convertido en armas la mecánica estelar». La cámara estalló de incredulidad. Especies que habían existido durante millones de años luchaban por comprender lo que oían. Los humanos habían logrado en siglos lo que la mayoría de las civilizaciones no pudieron lograr en milenios. «Imposible», declaró la consejera Tain, con los tentáculos retorciéndose de escepticismo.
Ninguna especie desarrolla ese tipo de tecnología sin un amplio contacto con la civilización galáctica. Necesitarían acceso a un conocimiento que tarda millones de años en acumularse. A menos que, dijo una voz tranquila desde el fondo de la cámara. Lo desarrollaron de forma independiente. El que hablaba era el consejero Helix, uno de los seres más antiguos de la Federación. Su especie había estado explorando la galaxia cuando la mayoría de los miembros actuales del Consejo aún evolucionaban a partir de formas de vida primitivas. Consejero Helix, dijo Viari respetuosamente. Seguramente no lo cree. Creo en lo que demuestra la evidencia, interrumpió Helix. Y la evidencia demuestra que nos hemos encontrado con una especie que evolucionó en condiciones tan hostiles que desarrolló capacidades que consideramos imposibles. La cámara quedó en silencio cuando Helix se movió al centro de la sala. Su antigua forma inspiraba respeto en todas las especies presentes. Muchos de ustedes olvidan que la galaxia no siempre fue tan pacífica como ahora. Hubo una época en que la supervivencia requería capacidades que las especies modernas han olvidado. Los humanos no lo han olvidado. Nunca tuvieron el lujo de olvidar. ¿Pero qué quieren?, preguntó la consejera Yaris, con la voz temblorosa por un miedo apenas contenido. Una especie con ese poder podría conquistar toda la galaxia. Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en las salas del consejo. Las transmisiones de emergencia inundaron los sistemas de comunicación, todas con el mismo mensaje imposible. Una flota desconocida había aparecido simultáneamente en más de 50 sistemas de la Federación. ¿Cómo es posible?, preguntó Vex. Nuestros sistemas de alerta temprana cubren todos los vectores de aproximación. Señor, interrumpió un técnico. La flota no se acercó. Simplemente aparecieron. En un instante el espacio estaba vacío, al siguiente estaban allí. La pantalla principal se activó, mostrando imágenes de todo el espacio de la Federación. En todos los sistemas, el mismo sitio los recibió. La Tierra rodeada por los demás planetas del sistema Saúl, flotando pacíficamente en el espacio como si siempre hubieran estado allí. Trasladaron todo su sistema estelar, dijo SEA semanalmente, a 50 ubicaciones diferentes simultáneamente. Se recibió una solicitud de transmisión y el rostro de la doctora Vázquez apareció en la pantalla central. Tenía el mismo aspecto que durante la batalla con los corbanianos, tranquila y confiada a pesar de la hazaña imposible que su especie acababa de lograr. Saludos, Consejo de la Federación Galáctica. Disculpen la entrada dramática, pero queríamos asegurarnos de tener su atención. Tenemos algunas propuestas que discutir. ¿Cómo se trasladaron tu planeta a 50 sistemas estelares diferentes al mismo tiempo?, exigió el consejero Tane. Oh, no movimos nuestro planeta, respondió la doctora Vázquez con una sonrisa que le heló la sangre a Sa. Movimos copias. Tierra Prima sigue a salvo en el sistema Saúl. Lo que ven son 50 copias idénticas, cada una completamente funcional y habitada. La cámara estalló en pánico. Las implicaciones eran asombrosas. Una especie capaz de duplicar planetas enteros podría expandirse por la galaxia más rápido de lo que nadie podría detenerla. Por favor, cálmense, dijo la doctora Vázquez, con la voz claramente visible por encima del caos. No estamos aquí para conquistar a nadie. Estamos aquí para ofrecer nuestros servicios como defensores de la galaxia. ¿Defensores?, preguntó FX con recelo. Los corbanianos no eran la única amenaza a la que se enfrentaban, explicó la doctora Vázquez. Nuestros sensores de largo alcance han detectado al menos otras 17 civilizaciones hostiles acercándose al espacio de la Federación. La mayoría de ellas hacen que los corbanianos parezcan niños jugando con juguetes. Hizo un gesto fuera de la pantalla y la pantalla cambió a imágenes del espacio profundo que hicieron que las peores pesadillas de los miembros del Consejo parecieran agradables. Naves del tamaño de lunas, armas que podrían incendiar sistemas estelares enteros, criaturas que parecen existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal.
Llevamos décadas monitoreando estas amenazas, continuó el doctor Vázquez. Algunas de ellas están a solo unos años de alcanzar sus territorios exteriores. Cuando lleguen, sus capacidades de defensa actuales serán completamente insuficientes. ¿Y qué proponen hacer al respecto?, preguntó Elix, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Proponemos detenerlos, dijo simplemente el doctor Vázquez, pero necesitaremos la cooperación de la Federación para hacerlo eficazmente. Necesitamos acceso a sus bases de datos históricas, sus redes de inteligencia estratégica y su capacidad industrial. ¿A cambio de qué?, preguntó el consejero Yarus. A cambio de asegurar que la civilización galáctica sobreviva a lo que se avecina. La transmisión cambió para mostrar imágenes de tecnología humana que, en comparación, hacían que sus demostraciones anteriores parecieran primitivas. Armas que podían reestructurar la materia a nivel cuántico. Sistemas defensivos que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Naves que podían sobrevivir dentro de agujeros negros y emerger ilesas. Verán, explicó la doctora Vázquez, vivir en un mundo mortal nos enseñó que siempre se avecinan amenazas mayores. Así que nos preparamos para ellas. Para todas. ¿Pero por qué?, preguntó Rex. ¿Por qué arriesgarían sus vidas para defender especies que no conocen? La doctora Vázquez guardó silencio un momento, y cuando volvió a hablar, su voz tenía un peso que hizo que todos los seres en la cámara se sintieran pequeños. Porque sabemos lo que es luchar solos contra todo pronóstico. Sabemos lo que es enfrentarse a la extinción y no tener a quien recurrir. Ninguna especie debería tener que enfrentarse a esa desesperación. Hizo una pausa y su expresión se endureció. Pero no se equivoquen, les ofrecemos alianza, no subordinación. Trabajaremos con ustedes como iguales o no lo haremos. La decisión es suya. La transmisión terminó, dejando la cámara del consejo en un silencio atónito. Afuera, 50 tierras idénticas esperaban pacientemente una respuesta. Cada una capaz de demostrar el mismo poder inimaginable que habían presenciado en el sistema de almas. Tenemos que votar, dijo Elix finalmente. Pero creo que todos sabemos cuál es la decisión. El consejero Rex observó la cámara, viendo sus propios miedos reflejados en los rostros presentes. Se les pedía aliarse con una especie capaz de duplicar planetas, controlar agujeros negros y considerar las leyes de la física como directrices opcionales. Pero la alternativa era afrontar las amenazas venideras en solitario, con una tecnología que, al parecer, estaba miles de años por detrás de lo necesario para la supervivencia. ¿Todos a favor de iniciar negociaciones formales de alianza con la humanidad?, preguntó Rex. La votación fue unánime. Mientras los miembros del Consejo salían para comenzar las negociaciones más importantes de la historia galáctica, ninguno notó que la doctora Vázquez seguía observando desde la pantalla principal. Y sonreía de una forma que sugería que ya sabía cuál sería su decisión mucho antes que ellos. En los sistemas estelares de toda la galaxia, las tierras copiadas comenzaron a moverse, tomando posiciones que les permitirían responder a cualquier amenaza en cuestión de minutos. La humanidad se había unido oficialmente a la civilización galáctica, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 6 meses después de que la humanidad se uniera a la Federación Galáctica, el comandante Sea se encontraba estacionado a bordo de la primera plataforma de defensa humana de la Federación Conjunta. La estructura era una maravilla de ingeniería imposible, construida con tecnología humana que aún le causaba dolor de cabeza solo de contemplarla. El comandante llamó a la doctora Sarah Chen, quien había sido asignada como enlace humano para el proyecto. Estamos recibiendo la primera oleada de alertas del espacio profundo. Parece que nuestras predicciones fueron correctas. Corrió al centro de mando, donde las pantallas holográficas mostraban el límite del espacio de la Federación. Lo que vio allí le puso los pelos de punta. Una flota de naves emergió del hiperespacio, cada una fácilmente del tamaño de una pequeña luna.
Sus configuraciones no se parecían a nada en ninguna base de datos conocida. ¿Quiénes son?, preguntó. Los llamamos los devoradores, respondió la doctora Chen con voz sombría. Son una de las 17 amenazas sobre las que les advertimos. Consumen sistemas estelares enteros, descomponiendo la materia a nivel subatómico para impulsar su expansión. La pantalla táctica se actualizaba a medida que aparecían más naves. Cientos de ellas. Miles. Cada una emanaba señales de energía que eclipsaban cualquier cosa que la Federación hubiera encontrado jamás. ¿Cuántas naves tienen?, preguntaba Sea semanalmente. El número actual se acerca a los 50.000, dijo el Dr. Chen con calma. Pero esa es solo su flota de exploración. La inteligencia sugiere que su fuerza principal cuenta con millones. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la plataforma mientras las naves de la Federación se apresuraban a responder. Pero mientras observaban, las primeras naves de la Federación que se enfrentaron al enemigo simplemente desaparecieron. No fueron destruidas. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Están usando armas de conversión de materia. El Dr. Chen explicó. Todo lo que alcanzan se descompone en componentes energéticos. GY y se sumó a su red eléctrica. Tenemos que retirarnos, dijo Sea. Alerta a todas las fuerzas de la Federación para que se replieguen a posiciones defensivas. No es necesario, respondió la doctora Chen, tocando un control en su consola. Lo tenemos controlado. Al otro lado de la galaxia, las 50 copias de la Tierra que se habían posicionado en varios sistemas de la Federación se activaron repentinamente. Los campos de energía que rodeaban cada planeta pulsaron una vez, y el espacio mismo pareció ondularse a su alrededor. ¿Qué están haciendo?, preguntó Zetatea, demostrando por qué era una pésima idea que los devoradores entraran en el espacio de la Federación. El Dr. Chen dijo con una sonrisa que le recordó incómodamente al Dr. Vázquez. La respuesta humana fue rápida y devastadora. Cada copia de la Tierra comenzó a proyectar lo que parecía ser una enorme red de energía a través del espacio. Las redes se expandieron a la velocidad de la luz, cubriendo vastas áreas del espacio en segundos. Cuando las redes alcanzaron a la flota de devoradores, ocurrió algo imposible. Las naves enemigas, inmunes a todas las armas de la Federación, simplemente se detuvieron, sin destruirse, sin sufrir daños, como si se hubieran congelado en el tiempo. Campos de estasis temporal, explicó el Dr. Chen con naturalidad. Aprendimos la técnica estudiando los horizontes de eventos de los agujeros negros. El tiempo transcurre con normalidad dentro del campo, pero desde fuera, todo parece congelado. ¿Atraparon a toda su flota y detuvieron el tiempo?, preguntó Sea con incredulidad. Ah, eso es solo el principio. Mientras observaba, los planetas humanos comenzaron a moverse de nuevo, posicionándose alrededor de la flota enemiga atrapada. Los campos de energía que rodeaban cada tierra empezaron a cambiar de color, pasando del blanco al morado oscuro. Ahora, demostramos por qué la humanidad no hace prisioneros, dijo el Dr. Chen en voz baja. El campo de energía morado se expandió repentinamente, envolviendo a toda la flota devoradora. Por un instante, pareció que no pasaba nada. Entonces, las naves enemigas comenzaron a cambiar. No estaban siendo destruidas. Se estaban transformando. Estamos transformando su composición material, explicó el Dr. Chen, descomponiéndolas a nivel cuántico y reconstruyéndolas para que fueran más útiles. Sakta observó con horrorizada fascinación cómo naves del tamaño de lunas se convertían sistemáticamente en lo que parecían ser enormes estaciones espaciales. El proceso fue preciso, elegante y completamente imparable. Están convirtiendo su flota en infraestructura, se dio cuenta. Plataformas defensivas, para ser más precisos. Cada una programada para proteger el espacio de la Federación con la misma tecnología que las creó. Los devoradores nos proporcionaron la materia prima para la red de defensa más avanzada de la galaxia. Pero ni siquiera ahí terminó todo.
Al completarse el proceso de conversión, la doctora Chen activó otro sistema que hizo que ZTA cuestionara todo lo que creía saber sobre la realidad. Ahora, la verdadera demostración, dijo. Cada una de las plataformas de defensa recién creadas se dividió repentinamente en docenas de copias. Luego, esas copias se volvieron a dividir. En cuestión de minutos, donde antes había 50.000 naves enemigas, ahora había millones de estaciones de defensa controladas por humanos. Arquitectura cuántica autorreplicante, explicó la doctora Chen. Cada plataforma puede crear copias perfectas de sí misma utilizando la materia disponible. Acabamos de convertir su flota de invasión en nuestra red de defensa. ¿Pero de dónde sacaron la tecnología para hacer todo esto?, preguntó Sea con desesperación. Este nivel de avance debería tardar millones de años en desarrollarse. La doctora Chen guardó silencio un momento. Y cuando habló, su voz tenía un peso que hizo que la columna vertebral de Sa se estremeciera. Comandante, ¿qué cree que le sucede a una especie que pasa miles de años luchando por sobrevivir en un mundo que intenta matarlos a diario? ¿Qué cree que sucede cuando cada desastre natural, cada plaga, cada catástrofe ambiental los obliga a innovar o morir? Señaló la pantalla donde las plataformas de defensa reconvertidas ya comenzaban a extenderse por el espacio de la Federación. No desarrollamos esta tecnología durante millones de años. La desarrollamos durante miles porque no teníamos millones de años. Tuvimos que innovar más rápido de lo que nadie creía posible o nos habríamos extinguido. Pero la física por sí sola, la física funciona de manera diferente cuando estás lo suficientemente desesperado. La doctora Chen interrumpió. Cuando tu elección es un gran avance o la extinción, encuentras maneras de hacer que sucedan cosas imposibles. Una nueva transmisión llegó de la doctora Vázquez. Su imagen apareció en la pantalla principal. Saludos, comandante Sa. Confío en que haya encontrado satisfactoria nuestra respuesta a la amenaza de Bohr. Convertiste toda su flota de invasión en tu propia red de defensa. Sa dijo débilmente. En efecto. Y hemos detectado 15 flotas más de tamaño similar acercándose desde diferentes direcciones. Las abordaremos de la misma manera. ¿Pero por qué mostrarnos esto? ¿Por qué demostrar este nivel de poder? El doctor Vázquez sonrió. Y por primera vez, Sea vio algo parecido a una genuina calidez en su expresión. Porque queremos que entienda algo importante, comandante. La humanidad no se unió a la Federación porque necesitáramos protección. Nos unimos porque la Federación necesitaba protección y nosotros teníamos la intención de proporcionársela. La transmisión terminó, dejando a Sea observando las pantallas tácticas que mostraban plataformas de defensa humana extendiéndose por la galaxia como un reguero de pólvora. Cada plataforma se autorreplicaba, se autorreparaba y era capaz de defender múltiples sistemas estelares simultáneamente. Doctora Chen, dijo en voz baja, ¿qué son exactamente los humanos? Ella consideró la pregunta durante un largo momento antes de responder. Somos lo que sucede cuando la evolución se niega a permitir que una especie se rinda. Somos lo que emerge cuando un planeta obliga a sus hijos a ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a cualquier cosa que el universo les lance. Hizo una pausa y su sonrisa se volvió depredadora. Y ahora el universo está a punto de descubrir lo que creó. Un año después de la manifestación de la humanidad contra los devoradores, la galaxia se había convertido en un lugar muy diferente. El comandante Sea se encontraba en la plataforma de observación de la estación Nueva Ginebra, una enorme instalación construida por humanos que servía como el nuevo centro de coordinación de la defensa galáctica. A través de la ventana, pudo ver algo que aún lo hacía sacudir la cabeza con incredulidad. Tierra Prima flotaba en el espacio cercano, pero ya no estaba sola. Rodeando el mundo natal de los humanos había cientos de planetas, cada uno único, cada uno un testimonio de las capacidades imposibles de la humanidad. Algunos eran copias de la Tierra, mientras que otros eran mundos completamente artificiales construidos para propósitos específicos.
Magnífico, ¿verdad?, dijo una voz familiar a sus espaldas. Sa se giró y vio a la doctora Vázquez acercándose, aunque ahora parecía diferente. Había algo en sus ojos que sugería que había visto y hecho cosas que la cambiaron radicalmente. ¿Cuántos mundos tienes ahora?, preguntó. Planetas activos. Unos 12.000. Pero construimos más cada día. Cada nueva amenaza que encontramos nos enseña algo nuevo sobre lo que es posible. Se unió a él en la ventana, observando la flota imposible de mundos que la humanidad había reunido. Has encontrado más amenazas. 16 fuerzas de invasión diferentes durante el último año. La doctora Vázquez respondió con indiferencia. Cada una más peligrosa que la anterior. Los devoradores de vacío, los parásitos cuánticos, los tejedores de realidad. Especies capaces de reescribir las leyes de la física a voluntad. Y los derrotaron a todos. Los convertimos a todos, corrigió. La destrucción es un desperdicio. Cada enemigo al que nos enfrentamos nos enseña algo nuevo. Nos proporciona nuevos recursos, nos muestra nuevas posibilidades. Sa sintió un escalofrío familiar. ¿Qué aprendieron de los tejedores de realidad? La doctora Vázquez sonrió, y la realidad a su alrededor cambió de repente. Por un momento, no estaban en una estación espacial. Estaban en la superficie de la Tierra, en un jardín que, de alguna manera, existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Los árboles crecían hacia el cielo infinito mientras sus raíces se extendían hacia abajo a través de capas de realidad que la mente no podía procesar del todo. Aprendimos que la realidad es mucho más flexible de lo que la mayoría de las especies creen, dijo mientras la estación espacial se reorganizaba a su alrededor. Aprendimos que el universo tiene reglas, pero esas reglas pueden reescribirse si las comprendes lo suficientemente bien. Estás reescribiendo la física misma, dijo Sa débilmente. Lo estamos expandiendo. El universo es mucho más grande y complejo de lo que nadie imaginaba. La mayoría de las especies solo perciben una pequeña fracción de lo que realmente existe. Señaló la ventana, donde varios mundos artificiales comenzaban a entrar y salir del espacio normal. Esos mundos existen en 17 dimensiones simultáneamente. Podemos moverlos entre realidades a voluntad. Desplegarlos en cualquier parte del universo al instante u ocultarlos en espacios que técnicamente no existen. ¿Pero por qué?, preguntó Sea. Ya han demostrado que nada en la galaxia puede amenazarlos. ¿Por qué seguir construyendo? ¿Por qué seguir expandiéndose? La doctora Vázquez guardó silencio un largo momento, y cuando habló, su voz transmitía una tristeza que lo sorprendió. Porque las amenazas no van a detenerse, comandante. Hemos detectado señales de fuera de la galaxia. Otros cúmulos galácticos, otras realidades, otros universos por completo. Y algunas de esas señales sugieren amenazas que hacen que todo lo que hemos enfrentado hasta ahora parezca inconvenientes menores. Tocó el control y la ventana cambió para mostrar imágenes del espacio profundo que hicieron que la mente de Sa se estremeciera. Estructuras que existían en escalas incomprensibles. Entidades que parecían estar compuestas de sistemas estelares enteros. Flotas que abarcaban múltiples galaxias simultáneamente. Los corbanianos, los devoradores, todos ellos, eran exploradores, vanguardias de algo mucho mayor. Algo que se ha estado moviendo entre universos, consumiendo realidades enteras. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Sa, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Al ritmo actual de aproximación. Quizás 50 años. Probablemente menos. Se apartó de la ventana. Y Sa vio algo en su expresión que nunca antes había visto. Miedo. Por eso necesitamos que la Federación comprenda lo que se avecina. Por eso necesitamos que todas las especies, todos los mundos, todas las mentes trabajen juntas. Porque cuando lleguen, ni siquiera la humanidad podría ser suficiente para detenerlos. De repente, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación.
Las transmisiones de emergencia inundaron los sistemas de comunicación, todos con el mismo mensaje. Se detectaron distorsiones espaciales masivas en el límite galáctico. Llegan pronto, dijo el doctor Vázquez con gravedad. La pantalla del visor se actualizó para mostrar el límite de la galaxia, donde el espacio mismo comenzaba a desmoronarse.